La paz del Señor sea con todos ustedes. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Vamos a comenzar hoy un tema que está en el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a aprender un poco a entender el Catecismo. Ese tema está en el capítulo 6. Vamos a ver los numerales a partir del 2331 del Catecismo de la Iglesia Católica. Recordemos que, ¿qué es el catecismo? Vamos a recordar que el catecismo es lo que la Iglesia nos indica que debemos creer, lo que debemos hacer y lo que debemos pedir. Allí entonces está complementado todo esto. Lo que debemos creer, lo que debemos hacer y lo que debemos o podemos pedir. Esto es lo que nos enseña el catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a ver entonces, vamos a comenzar con esta parte, con el artículo o con el numeral 2331 del catecismo. Dios es amor y vive en sí mismo un misterio de comunión personal de amor, creándola a su imagen. Dios inscribe en la humanidad del hombre y de la mujer la vocación y consiguientemente la capacidad y la responsabilidad del amor y de la comunión. Familiaris Consortio 11, sobre la misión de la familia cristiana en el mundo actual, de Juan Pablo II. Dios creó el hombre a imagen suya, hombre y mujer los creó. Génesis capítulo 1, versículo 27. Creced y multiplicaos. Génesis capítulo 1, versículo 28. El día en que Dios creó al hombre, le hizo a imagen de Dios. Los creó varón y hembra. Los bendijo y los llamó hombre en el día de su creación. Génesis capítulo 5, versículos 1 y 2. Bueno, estos artículos del Catecismo de la Iglesia Católica nos van a enseñar sobre la sexualidad, el pensamiento de la Iglesia y lo que debemos entender según la Iglesia sobre la sexualidad humana. Entonces, este primer numeral 2331 nos indica que la voluntad de Dios fue crear varón y hembra, y los crea a su imagen y a su semejanza, es decir, a lo que él decidió. Es Dios quien lo decidió y no basado en ningún otro ser. Por eso significa a su semejanza, a su imagen, es decir, bajo su entera decisión y bajo su entera voluntad. Así los crea Dios. Y ha querido que sea varón y que sea hembra. Es lo primero que nos indica aquí. Porque lo hace por amor. Y Dios es la plenitud del amor. Y por esa plenitud del amor los crea así. Uno, varón, y el otro ser lo crea hembra. Es decir, es su decisión. Por eso no hay nada que discutir ni pensar. Entonces muchas personas piensan, pero ¿por qué tenía que ser macho y hembra? ¿Por qué tenía que ser varón y hembra? ¿Por qué no pudo haber sido otro? Por eso nos enseña el catecismo, Dios los crea a su imagen, es decir, a su voluntad, a lo que Él quiso hacer. Y así es como se debe respetar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios dice y que la naturaleza se basará entre el varón y entre la hembra. Macho y hembra o varón y hembra fueron creados. Vamos a ver entonces ya el 2332. La sexualidad abraza todos los aspectos de la persona humana, en la unidad de su cuerpo y de su alma. Concierne particularmente a la afectividad, a la capacidad de amar y de procrear, y de manera más general a la aptitud para establecer vínculos de comunión con otro. Nos enseña el numeral 2332. Dice que la sexualidad abraza todos los aspectos de la persona humana. Entonces, hablar de sexualidad no es solamente hablar de la acción del coito sexual, sino de
todos los aspectos de la persona. Es decir, la sexualidad abraza el ser en toda su integridad. No podemos hablar de sexualidad según la iglesia, lo que nos enseña la iglesia. Cuando hablamos de sexualidad, no estamos hablando solamente de un acto privado del coito sexual. No, la iglesia nos enseña que la sexualidad es mucho más amplia, que abraza más aspectos, el aspecto de la afectividad, la capacidad de amar, la capacidad de procrear. Avanza todos los aspectos de la persona humana. La sexualidad vislumbra en los pensamientos, en las actitudes, en todo aquello que va distinguiendo tanto al varón como a la mujer o a la hembra. Por eso va determinando en las personalidades de cada persona, de cada quien. Va determinando la sexualidad, va determinando los pensamientos, las actitudes y las formas de expresar su persona, su personalidad completa. La sexualidad abraza todos los aspectos humanos. La sexualidad no abraza solamente los actos del coito de penetración y el coito sexual, no. La sexualidad abraza los pensamientos, abraza incluso la espiritualidad. La sexualidad es la integridad humana. Por eso, la iglesia no determina la sexualidad solamente como pequeños actos aislados o separados de la entrega entre un hombre y entre un varón y una mujer o una hembra, no, sino en todo el aspecto complementario de todo el ser. Esa es la sexualidad para la iglesia. Cuando habla de varón, en la iglesia habla de todos sus pensamientos, sus actitudes, su forma de pensar, su forma de actuar en el varón. Cuando habla de la sexualidad de la mujer, está hablando de todos sus aspectos complementarios. Como nos dice el 23:32, de todos los aspectos de la persona, en una unidad de tanto del cuerpo como la unidad del alma. Es decir, la sexualidad también abraza la manera como Dios quiso, por eso esa imagen de Dios, como quiso que nosotros nos desenvolviéramos en este mundo. Y entonces las almas que se encarnan en nuestro cuerpo, que es nuestras almas propias, esas almas vienen determinadas para que nos desarrollemos según la sexualidad que Dios ha elegido a su imagen para cada uno. Entonces hay que tenerlo muy claro, esa voluntad de Dios que fue encarnada el alma que se nos dio, a voluntad de Dios, a imagen de Dios. Ahora bien, no solamente va a abarcar la parte del cuerpo, sino también la parte y la unidad con el alma. Por eso da la capacidad de amar y la de procrear, y de manera más general la aptitud para establecer vínculos de comunión con otra persona. ¿Qué quiere decir? Que da la capacidad, la sexualidad y la integridad humana, tienes la capacidad tanto de amar, también tienes la capacidad de procrear, es decir, de que tengamos hijos, de que tengamos generación. Y también esa sexualidad tiene la capacidad de vincularme en unión con otro. Y eso hace que la persona sea íntegra. La sexualidad es parte fundamental de todo el ser, porque es en sí y abraza en sí todo el ser, todo lo que piensa y todo lo que actúa. Por eso tenemos que salirnos de ese mito que muchas personas tienen, que cuando se habla de sexualidad solamente se habla del vínculo del coito sexual. No. Cuando se habla de sexualidad se habla de toda la persona en su integridad. Vamos a ver el 23:33. Corresponde a cada uno, hombre y mujer, reconocer y aceptar su identidad sexual. La diferencia y la complementariedad físicas, morales y espirituales están orientadas a los bienes del matrimonio y al desarrollo de la vida familiar.
La armonía de la pareja humana y de la sociedad depende en parte de la manera en que son vividas entre los sexos, la complementariedad, la necesidad y el apoyo mutuos. El 2333 nos recuerda a la iglesia que corresponde a cada uno de nosotros. Es nuestra responsabilidad. No es responsabilidad de la iglesia, no es responsabilidad de los padres de familia, no es responsabilidad de la sociedad, sino de nuestra propia responsabilidad, y corresponde a cada uno, hombre y mujer. Primero, nos pone dos condiciones: reconocer, y segundo, aceptar. Recordemos que fuimos creados a imagen de Dios. ¿Qué significa imagen? A voluntad de Él. Que por encima de su voluntad nada puede pasar, que por encima de su voluntad nada se debe hacer, porque hacer cosas en voluntad contraria a Dios es ir en contra de Dios y es cometer pecado grave. Ya lo habíamos visto en el pecado: ir en contra de Dios, separarme de Dios, es cometer y estar en pecado grave. Ahora, como la sexualidad, es decir, como la integridad tanto del varón como la mujer, ha sido creada a imagen, que significa, les queda muy claro, imagen es a voluntad de Él, a su imaginación, a su entendimiento, a lo que Él quiso. Entonces, corresponde ya a cada hombre y a cada mujer dos condiciones con esta sexualidad y con esta personalidad. Es decir, una condición, dice, corresponde reconocerse. Entonces, ¿quién es varón? Reconocerse varón. Esta es la responsabilidad que tenemos con Dios. No es que queramos. La iglesia nos está enseñando que no es porque queramos o porque nacimos o que pensamos libres que no quiero reconocerme varón o no quiero reconocer que soy hembra. Y entonces no me gusta ser varón, entonces yo quisiera ser una hembra, entonces yo quisiera ser mujer, porque no me reconozco como tal, no me siento bien, creo que no es mi identidad. Ahí es donde entra la falta con Dios, de ir en contra de su imagen, de ir en contra de su voluntad. Si su voluntad, gracias a su sabiduría plena, fue que tú nacieras varón, eres varón. Y te corresponde a ti aceptar, primero reconocer que eres varón y segundo aceptarlo. Aceptarlo. Y no rechazarlo. Que eres hembra, tienes la responsabilidad tanto de aceptarlo como también de reconocerlo. Y entramos en primera falla con Dios y en el primer pecado con Dios, porque la iglesia nos dice, si no reconocemos, pues no estamos reconociendo la imagen y realmente la voluntad de Dios. Entonces estamos, y es responsabilidad de nosotros reconocer nuestra sexualidad y aceptarla. Y al aceptar esa identificación o identidad sexual. La diferencia entre, dice la iglesia, la diferencia entre la sexualidad o entre lo físico, entre hembra y varón, esa diferencia nos va a dar una cosa que se llama complementariedad física. Nosotros estamos para complementarnos. Tanto el hombre complementa a la mujer como la mujer complementa al hombre. Entonces la idea es complementar. Hay cosas que la mujer no tiene que tiene el varón. Y hay cosas que no puede hacer el varón que hace la mujer. Por eso son dos sexos diferentes. Y corresponde a cada uno identificarlo y corresponde a cada uno aceptarlo como tal. Porque esas dos diferencias están siempre orientadas al bien de un sacramento que se llama el sacramento del matrimonio. También a desarrollar, de acuerdo a ese sacramento, desarrollar la vida familiar.
Mire, la sociedad depende del complemento entre ese hombre y esa mujer. Porque ese complemento le va a dar una armonía a la pareja. Y no solamente le va a dar una armonía a la pareja, sino que le va a dar sentido a la vida y a la sociedad de acuerdo a cómo se vive en pareja y a cómo se eduque el fruto del amor de pareja, que son los hijos. Y recordamos que la base de la sociedad es la familia. Por eso es importante tanto el varón identificarse como tal y aceptarse como tal, como la mujer o hembra identificarse como tal y permanecerse en su integridad como tal. ¿Qué quiere decir también esto? Que realmente pues hay muchas personas que se van a extremos machistas, extremos feministas. Entonces dicen, no, la libertad de géneros. Realmente todos los géneros Dios siempre los creó libres. A nosotros nos ha creado libres, tanto a varones como a las hembras nos ha creado libres, pero identificados en unas características sexuales. Libertad no significa que yo, como soy libre, voy a hacer las cosas y puedo hacer las cosas o debo complementar y no necesito complementar o no necesito que de hombres o no necesito de mujeres. Está bien, tú puedes quedarte solo por aquí, pero si, como dice San Pablo en la carta de Corintios, en el primer capítulo, en la primera carta, en el capítulo 7 dice, si no puedes con la continencia, entonces únete a una mujer. Y allí las dos sexualidades comienzan a complementarse. Está bien determinarse, como vamos a ver más adelante, estar solo, pero el designio de Dios, que ya en su sabiduría plena, pues sabía todo lo que pasa y todo lo que ha de pasar, por eso a su imagen crea varón y hembra. Para complemento, ¿qué es lo que está mal en la iglesia? ¿Qué es lo que está mal en la sociedad? Lo que está mal en la sociedad es no aceptar la sexualidad con la que Dios te quiso traer al mundo. Segundo, abusar de mi sexualidad para abusar de la sexualidad de otro. ¿Qué quiero decir con esto? El machismo se basa en la integridad del varón para abusar de la integridad de la mujer, de la sexualidad de la mujer. Acuérdense que hablamos de sexualidad, de la integridad humana. Porque hay que quitar ese chip de la cabeza de que cada vez que dicen sexualidad, se van directamente al coito sexual. No, no, no. Hay que quitar ese chip de la cabeza y hay que empezar a entender que la sexualidad es mucho más amplia que eso. Entonces, la sexualidad del varón, muchas veces por egoísmo propio, abusa de la sexualidad de la hembra. Y entonces en muchos sentidos y en muchos aspectos de la sociedad, precisamente, empiezan a abusar de toda la integridad de la persona. Caso contrario, las feministas hacen exactamente igual, que porque están en la liberación femenina, que porque son abusadas, que porque son eso. Entonces, primero las mujeres, siempre las mujeres y todas las mujeres, y entonces entran en un feminismo. Todos los extremos son malos. Por eso uno no puede ser ni machista ni feminista. Ahora bien, muchas personas no identifican bien su sexualidad y por ende abusan de sí mismos, porque ya no aceptan, porque ya no pasa esta parte, ya no aceptan ser varones, ya no aceptan ser hembras, ya no aceptan ser mujeres. Entonces empieza el transformismo. Yo no quiero que se sientan ofendidos los que son transgéneros. No. Yo, como Albeiro, respeto sus pensamientos y respeto sus decisiones.
Pero como misionero católico tengo la obligación de enseñar lo que la iglesia nos pide. Y tengo la obligación de enseñarlo claramente. Por eso la iglesia aquí nos pide que identifiquemos y pide que reconozcamos y aceptemos esa sexualidad. Al no reconocerlo y al no aceptarlo, vamos en contra tanto del designio de la doctrina de la iglesia como de Cristo. Y recordemos una cosa, que ir en contra de la iglesia, en contra de su doctrina, es ir en contra de Cristo. E ir en contra de Cristo es pecado. Entonces, lo que leemos aquí no es doctrina de los hombres, es doctrina de la iglesia, es magisterio de la iglesia. El catecismo de la Iglesia Católica es magisterio en cuanto siempre está aprobada por la decisión unánime de los cardenales, fue aprobada por los cardenales y obispos y en concilio y firmada y aprobada por el soberano pontífice. Y recordemos el primado de Pedro, todo lo que tú decidas en la tierra quedará decidido en el cielo y lo que no decidas en la tierra no quedará decidido en el cielo. Respetando ese primado de Pedro, estas no son reglas de los hombres. Esta es la doctrina que Cristo quiere que nosotros sigamos. Eso es lo que significa el catecismo de la Iglesia Católica. No es un invento de hombres, es doctrina del Espíritu por la cual nos debemos de regir y por la cual debemos entender a Cristo y saber cuándo vamos en contra de Él o cuándo estamos en comunión con Él. Y uno de los parámetros, no reconocer y no aceptar nuestra sexualidad, nuestra integridad sexual, es ir en contra de Cristo. Yo sé que muchas personas han tomado la decisión de ser transgéneros, de transformar su apariencia sexual por varón o por hembra. Pero no estás en los parámetros de la iglesia, ni tampoco en los designios de Jesús, de Dios, del Padre, cuando el Padre ha hecho su semejanza contigo. Es decir, te ha creado a su voluntad. Y rechazar la voluntad de Dios es rechazar a Dios. Por eso, no quiero que entren en polémica, decir es que enseña cosas que la iglesia no ha enseñado, a dónde está el amor, porque muchos se basan dónde está el amor de Dios. Precisamente aquí empezó el amor de Dios, es ese. Por eso el catecismo en la primera parte, donde empezamos en el 23:31, dice, Dios es amor. Ese es el amor de Dios, ese es el designio de Dios, es la voluntad de Dios que tú nacieras varón o que tú nacieras mujer o hembra. Varón y hembra los creó para complementarse. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios no es, como muchos dicen, el acomodo, que Dios se acomode a amarme como yo quiero ser. No, Dios no se acomoda a amarte como tú quieres ser. Eres tú quien tiene que aprender a amar a Dios y a obedecerle a Dios, si en realidad quieres llegar a su lado en el paraíso. Porque si eres un ser desobediente, si eres un ser que no acepta los designios de Dios, pues separado de Él te vas a quedar por toda la eternidad. Esa es la voluntad de Dios, que todos nos salvemos, que todos le busquemos, y por eso ha señalado el camino. Por eso Cristo dice, yo soy el camino, y soy la verdad, y les daré la vida, y soy la vida. Y el camino está trazado a partir de su iglesia, por eso ha enviado a sus apóstoles, y dice, lo que tú ates, Pedro, yo lo ato, y lo que tú desates, yo lo desato. Así que la doctrina de la iglesia es el camino trazado por Cristo. Y es la verdad porque Él hace cumplir lo que allí está. Y nos dará la vida si así lo cumplimos. Pero nos dará la muerte eterna si vivimos en completa separación del Padre. Entonces, mi primer consejo, el amigo que me oye, la amiga que me oye, si en verdad quieres
salvar tu alma. Haz lo que te enseña la iglesia. Sigue el camino que enseña Cristo. Reconoce y acepta tu sexualidad. Reconócete como varón y acéptate como varón. Reconócete como hembra y acéptate como hembra. Y quiérete así, porque así fue la semejanza de Dios. Que soy varón y no me gustan las mujeres, pero reconócete varón y evita que tu integridad vaya en contra de el designio de Dios. Tu sexualidad es completa y tú debes permanecer así como Dios quiso que fuera. Pero ¿por qué desde niño no me ha gustado? Porque desde niño muchas personas han sido tentadas por demonios de homosexualidad, de transformismo, de machismo, de feminismo. Estos demonios han trastornado la mentalidad humana y por ende la humanidad está dejando de cumplir el precepto de Dios, de la imagen, de su semejanza, de lo que Él quiso hacer o lo que Él quiere que nosotros seamos. Porque hoy en día, pues los demonios han tomado bastante fuerza gracias a la capacidad que tiene el hombre de darle poder. Y los hombres, al darle poder, tomando decisiones erróneas por las tentaciones demoníacas, terminan separándose de Dios. Si la pregunta, muchos van a decir, bueno, ¿y entonces los transformistas se salvan o no se salvan? Esa pregunta no la puedo contestar, porque el juicio divino solo lo imparte Cristo. Ese juicio particular solamente es impartido en Cristo. Pero si me dicen si están en pecado, le contestaré que sí. ¿Por qué? Porque así nos enseña la iglesia. Porque la iglesia nos está diciendo aquí en este artículo que debemos reconocerlo y aceptarlo. Y que esa aceptación nos va a dar a que la otra parte del sexo, la otra sexualidad contraria, es decir, yo soy varón, la hembra ha de complementarme a mí en lo necesario que tenga en este mundo. Ese es mi complemento, tanto físico como complemento del alma, como nos lo dice el catecismo. No solamente estamos complementando lo físico, sino complementando el alma. El alma se hizo para vivir en complemento y mucho más en unión. Estar en unión, porque acuérdese que aquí en el 23:33 nos dice que es con el fin del sacramento del matrimonio. Si la persona no quiere estar sola, porque es decisión también de algunos que pueden estar solos, que más adelante vamos a ver esa parte de la sexualidad. Pero si no, Dios los crea varón y lo crea hembra, mujer, con el fin de la familia, con el fin supremo de la familia, con el fin supremo de la base de la humanidad. La pareja da el inicio a la procreación de la familia y la familia es la semilla de una buena sociedad. Por eso debemos identificarnos bien. Los demonios han puesto muchos pensamientos de libertinaje. ¿Qué es el libertinaje? El libertinaje no es que nosotros seamos libres y que paseemos y que subamos y que bajamos. El libertinaje es creernos sin leyes y sin reglas que cumplir ante Dios. Es decir, crearnos sueltos de la regla. Yo quiero mucho a Dios, yo le pido a Dios, yo creo en Dios, yo le rezo a Dios. Pero en el momento de cumplir reglas, yo no creo en Dios. Ese es el verdadero libertinaje. Nos queremos liberar de las exigencias que Dios nos pone. Y sacamos, entre comillas, la disculpa de, entre comillas, la misericordia de Dios. Dios nos ha de querer como somos y nos ha de querer como vivamos. Y para eso está la misericordia, para que nos perdone. No. No es así, mi querido amigo, no es así. No sigas pensando así porque tu alma se va a perder. Si nosotros amamos a Dios,
Si nosotros realmente queremos a Dios, no podemos andar libertinos, soltándonos de las exigencias y de las leyes que Dios nos marca para poder llegar al reino de los cielos. Y buscan a Dios a conveniencia y piden a Dios a conveniencia. Eso se llama libertinaje. Abusemos de la misericordia de Dios. La misericordia nos tiene que abrazar, nos tiene que perdonar. Dios no tiene obligación con nosotros. Eso nos tiene que quedar claro. Dios nos tiene obligación con nosotros. Dios nos ha creado a su imagen, como ha querido hacerlo, a su voluntad, pero no tiene obligación con nosotros. Tiene amor y todo lo ha hecho por amor. Pero nosotros sí tenemos la obligación de amarle y de respetarle y sobre todo de obedecerle. Por eso nos ha dejado los parámetros. Y por eso yo quiero dejar en claro este numeral del catecismo, que la iglesia dice que nos corresponde reconocernos y aceptarnos. Pero es que yo no me puedo aceptar varón porque a mí ya no me gustan las mujeres, yo ya no puedo aceptar eso. Y eso es desde niño, eso nació conmigo. Pues querido amigo, te cuento que hay algunos demonios que se llaman transgresión espiritual por descendencia. Y esa transgresión viene contigo desde que tú naciste. Entonces, haz un camino de oración de liberación para librarte de esa acechanza demoníaca que está martirizando tu pensamiento. Naciste así, con ese pensamiento, es porque vienes con una transgresión espiritual demoníaca que quiere sacarte de los designios verdaderos de Dios. Y cuando caes en la tentación, entonces te vas a creer que no naciste para ser varón. No lo vas a reconocer, o que no naciste para ser mujer y no lo vas a reconocer, porque estás cayendo en la tentación demoníaca de esa acechanza, de allí cuando te está diciendo el demonio a tu inconsciencia: no seas hombre, no seas mujer, porque lo que quiere destruir el demonio siempre ha sido la humanidad. Se place en la destrucción de la humanidad. ¿Y por qué se place en la destrucción de la humanidad? Porque es el ser más amado de Dios. Es la creación más amada de Dios, el ser humano. Y por ende entra en la envidia de aquel demonio supremo que es Satanás, más los demonios que le siguieron. La envidia, que es querer destruir. Ellos sí sienten esa fuerza para destruir, intentan y buscan destruir. Por eso se llama envidia. Y el hombre que no es cauto, no es cauteloso, ni se llena de Dios, se deja manipular. Y al dejarse manipular, se destruye a sí mismo su alma y destruye la sociedad. Pongamos de cuenta de que al cabo de mucho tiempo, todas las personas quieran ser homosexuales. Pongamos de cuenta de que los demonios avancen terreno en esto y que ya no hayan matrimonios. Que ya solamente esté sexo con el mismo sexo. Hombre con el varón con los varones y las mujeres con las mujeres. Díganme ustedes, ¿cuánto duraría una sociedad así? ¿Cuántos años creen que duraría la sociedad? No duraría la sociedad. ¿De dónde van a sacar los niños? ¿De dónde van a hacer la familia? ¿En dónde se va a procrear el ser humano? Entonces, ese no es el designio de Dios. El designio de Dios, como lo dice, es la familia, es la sociedad, la base de la sociedad y la procreación del género humano. Entre personas del mismo sexo no se pueden procrear. No, es que adoptamos, pero ¿adoptan de quién? De los que son varón y hembra, ellos sí, de esos hijos adoptamos nosotros.
Entonces mire que a la par están reconociendo que la base de Dios es realmente el macho y la hembra, el varón y la hembra. No hay otra forma, porque no hay otra decisión de Dios. Y todo lo que hagas por fuera de aquello es ir en contra de Dios. A veces duele decir la verdad. Y muchos pastores de fe y muchas personas que tienen la fe y conocen la fe, a veces les da miedo predicar la verdad porque sienten que las personas se van a sentir rechazadas y no van a volver. Ellos que llevan la verdad a otros, ellos que predican a otros, yo les aconsejo que es mejor hablar con la verdad a pesar de que quieran irse de allí, como pasó con Jesús cuando predicaba sobre el pan de vida. Los que no se acuerdan, le voy a hacer un pequeño paréntesis. Resulta en Juan 6, en capítulo 6 del Evangelio de Juan, Jesucristo estaba predicando a muchos y se quedaron sin qué comer. Y Jesucristo multiplica los panes y multiplica peces y les da de comer a todos, a más de 10,000. Y las personas que estaban allí, lógicamente, que al ver un prodigio de esa magnitud, un prodigio, un milagro de esa magnitud, lógicamente que iban a decir, este es el Hijo de Dios, este es un profeta, este pudo hacer un milagro grande. Y entonces Jesucristo aprovecha para predicar sobre el pan de vida y dice, no solamente de ese pan van a ser alimentados como hizo nuestro Padre alimentándolos con el maná, ¿no? Descenderá un pan mejor del cielo. Y claro, pues todo el mundo dice, pues si nos dio a todos de este pan y va a venir uno del cielo, entonces le dicen, Señor, danos siempre de ese pan. Y lógicamente que Jesús le dice, yo soy el pan de la vida. El que me coma a mí tendrá vida eterna. El que me roe, me coma, me trague a mí, yo le daré la vida eterna. Cuando dijo esto, pues todo el mundo se fue. ¿Cómo era posible comérselo? ¿Cómo era posible masticarlo? ¿Cómo era posible tragárselo? Y salieron corriendo. ¿Cómo puede ser posible esto? Y salieron corriendo. Y cuando volteó a mirar, no había nadie. Solamente le quedaban los 12 apóstoles. Y entonces le dice a los apóstoles, ustedes también se van. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dice, ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pero de 10,000 le quedaron 12. Todos se fueron llenos, todos se fueron llenos, satisfechos. Pero lo único que no les gustó fue la verdad. Lo único que no les gustó fue cuando Jesús les dijo, cómanme. Se fueron. Querido predicador, que algún día me escuchas o me estás escuchando, cuando prediques, predica sin miedo. Y si se van, es cosa de ellos. Como dice Jesús, se fueron 9,988. Se fueron. Quedaron 12. ¿Y qué les dice Jesús? Ay, muchas gracias porque se quedaron. No. Les dicen, ustedes también se quieren ir, váyanse. Pero Pedro, conociendo, dice, no, ¿a dónde iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. No se fueron. Ahora tú que vas a enseñar y vas a predicar la verdad, di la verdad. Bueno, entonces si la iglesia no nos quiere a nosotros que somos transformistas, entonces que no nos quiera. Pues, ¿qué podemos hacer? Si así es el designio del Padre. Si así es como lo determina Dios en su santa voluntad. Y si tú quieres ir en contra de su santa voluntad, pues haga lo mismo que hicieron los 10,000. Váyase. Pero aquel día que te toque el juicio, sabrás que te dijeron la verdad. Porque Jesucristo le dice, aquel día sabrás que te dije la verdad.
Entonces, si esperas el juicio particular, sabrás que Dios, que Cristo, que es Dios, te dijo la verdad. Por eso no tengas miedo en predicar con la verdad, porque es que hoy en día las personas o los católicos están dejando de tener una fe clara y profunda, porque al pastor del almas, a los pastores o a predicadores de almas, les da miedo decir la verdad porque se les va la gente. Que porque salen corriendo. ¿Qué se va a hacer? Así lo hizo Jesús. Salieron corriendo los 10,000. Pero él predicó la verdad. Y esa es la verdad. Cuando hablaba de ese pasaje, era de la cena del Señor. Por eso cuando ya se va a partir, dice, mire, ahora sí, mire, este es mi pan, este es mi cuerpo, cómame así. Así les dije que me iban a comer. Y ahora lo comemos los que le creemos. Y los que no, se fueron. Los que no creyeron en ese Juan 6 se fueron. Y están por fuera de la voluntad de Dios y de seguro que no van a llegar a la vida eterna. Porque la promesa es esa, el que me coma. Que valga el paréntesis, para que nos demos cuenta que predicar no hay que hacerlo disfrazado, no hay que enseñar la iglesia de una manera disfrazada, hay que enseñar la iglesia como es. Y aquella persona que verdaderamente ama a Dios, como ustedes que me están escuchando, son personas que obedecen a Dios, que obedecen sus designios y que cumplen su voluntad. Esta numeral lo que nos dice es que cumplamos y que aceptemos la voluntad de Dios al darnos la sexualidad a cada uno de nosotros. Por alguna razón nos creó así. Por alguna razón quiso que fuéramos con esta sexualidad. Es nuestro deber aceptarlo. Es nuestro deber aceptarlo. Es que yo tengo inclinaciones hacia otro. Ya más adelante hablaremos de lo que piensa la iglesia de la homosexualidad. Aquí estamos hablando de la sexualidad completa, es decir, de la apariencia completa, de aceptarnos varón o de aceptarnos como hembra, o de aceptarse en ustedes como hembra. Estamos hablando directamente de aquellos que quieren negar su apariencia sexual. Estamos hablando de los que son llamados transgéneros o transformistas en su sexualidad. Si usted lo hace, estás en contra de la iglesia. Y si estás en contra de la iglesia, estás en contra de Dios. Y si estás en contra de Dios, no vas a tener salvación. Duele decírtelo, pero hay que decirte la verdad. La misericordia de Dios no abraza la desobediencia del hombre. La misericordia de Dios abraza y perdona el pecado del hombre que busca y trata de ser obediente. Pero la misericordia de Dios jamás perdonará la desobediencia del hombre que se separa de Dios a voluntad. Por eso es un pecado contra el Espíritu Santo. Pecado contra el Espíritu Santo es aquel que no le cree al Espíritu, que no vive en Espíritu y que no obedece y que no se esfuerza por obedecer a Dios Espíritu, que es el mismo Dios Hijo y el mismo Dios Padre. Vamos a ver el otro numeral. Numeral 2334. Creando al hombre varón y mujer, Dios da la dignidad personal de igual modo al hombre y a la mujer. Familiaris Consortio 22. Confróntese. Gaudium et Spes sobre la iglesia en el mundo actual 49.2. El hombre es una persona y esto se aplica en la misma medida al hombre y a la mujer, porque los dos fueron creados a imagen y semejanza de un Dios personal. Mulieris Dignitatem sobre la dignidad y la vocación de la mujer de Juan Pablo II. Dios en su voluntad ha creado varón y mujer, como venía diciendo. Esa es su voluntad. Pero cada uno es una persona. Tiene su propia dignidad. Tiene su propia integridad. Y creados como persona, tienen sus propias características.
¿Qué nos enseña la iglesia? Que tanto el hombre es digno en sí, el varón es digno en sí en su personalidad, como también la mujer es digna en sí en su personalidad. Son dos personalidades muy diferentes. El hombre no piensa como muchas veces piensa la mujer en determinados momentos. La mujer a veces no piensa como piensa determinadamente en algunos instantes el hombre o en ciertas particularidades. Hay trabajos que por más se esfuerce la mujer no puede hacerlos igual que el hombre. Hay trabajos que por más que se esfuerce el hombre es superado precisamente por la inteligencia de la mujer. Físicamente, el cuerpo de la mujer es más débil que el cuerpo del hombre. Físicamente, el cuerpo del hombre es más rudo que el cuerpo de la mujer. Las caricias del hombre son más fuertes, más rudas, más rudimentarias. Las caricias de la mujer son más suaves, más tranquilas. Pues en su generalidad, pueden haber casos aislados, pero en su generalidad, así nos creó Dios. Querer transformar eso, querer rechazar eso, querer ir en contra de eso, es ir en contra de la voluntad de Dios. Por eso habla que es la voluntad de Dios. Nos creó a imagen y a su semejanza. A imagen es lo que Él quiso hacer y semejanza es lo que Él decidió hacer. Eso es lo que significa imagen y semejanza de Dios. Porque muchas personas no conocen qué es la imagen y qué es la semejanza de Dios. Y por ende a veces se equivocan al entender o a intentar entender la iglesia. Entonces, ni la integridad del hombre debe abusar de la dignidad de la mujer, ni la dignidad de la mujer debe abusar de la dignidad del hombre. Deben de guardar siempre sus límites para que sean complementarios, como nos dijo el numeral anterior, pero sin abusos ni de un lado ni del otro. Por eso el varón como tal, a pesar de que en muchas ocasiones, en ciertas cosas, no en todas, eso tiene que reconocerse, no en todas, en ciertas cosas puede ser más fuerte, debe reconocer también en la dignidad de la mujer, que también en otras cosas la mujer es más fuerte. Debemos dejar el egoísmo particular de pensar, o el machismo de pensar de que el hombre es el que puede más y que la mujer puede menos. O el feminismo extremo de que la mujer es la que debe hacer y que el hombre no. No, debemos buscar ese equilibrio, porque cada persona, como Dios es persona y nos ha creado a su imagen y voluntad, quiere decir que nos crea para crear un equilibrio humano, para equilibrarnos, no para abusarnos, ni de un lado ni del otro lado. El equilibrio nos va a llevar realmente a permanecer en armonía, tanto como pareja complementaria, como familia y como sociedad. El abuso de esa armonía, el abuso de eso, es lo que lleva a tantos problemas sociales. Porque tiran para un lado, tiran para el otro, y en realidad, pues cada varón y cada mujer tiene su propia dignidad. Dignidad que se debe respetar y dignidad que se debe apoyar, tanto en sus flaquezas y debilidades, y aprovechar sus virtudes y sus fortalezas. Por eso somos complementarios. Por eso hablar de sexualidad es hablar del complemento del ser, el complemento como tal, no solamente de los actos sexuales, sino el complemento como tal. Hay un dicho que dice, el sexo fuerte y el sexo débil. No existe eso. No existe sexo débil ni sexo fuerte. Ni género fuerte ni género débil, ¿no? Cada quien, como nos enseña la iglesia, cada quien tiene sus propias virtudes y sus propias capacidades y sus propias debilidades. Porque si nosotros empezamos a decir que hay un género fuerte y el género débil, entonces es porque si nunca en nada las hembras o las mujeres nunca van a ser fuertes en nada.
Eso es falso. Claro que tienen a veces y en muchos casos fortalezas más grandes que la de los mismos varones. Y nosotros los varones tenemos que reconocer, como nos enseña la iglesia, la dignidad de la mujer. Y no solamente reconocerla, sino respetarla y cuidarla. Porque nosotros tenemos la obligación no tanto de reconocerlas como el género complementario, sino como un género a imagen de Dios. Así es que la tenemos que ver, como una persona complementada a imagen de Dios, no como algo débil que puedo manejar. Y las mujeres tampoco pueden ver al hombre como aquel dominante. Si no lo dice él o no lo hace él, entonces yo no sirvo. No, es que las mismas personas tienen que tener su propia identidad, su propio valor en la identidad y su propio amor en la dignidad propia. También deben reconocer en el hombre que hay partes del hombre que son más fuertes, como también hay partes que son más débiles. Es decir, la iglesia nos ve como una igualdad en nuestras dignidades como personas. Somos iguales ante los ojos de Dios como personas, porque aplica así, como dice el 23:34, aplica para el hombre y la mujer, porque los dos son creados a imagen y semejanza de Dios. Todos ambos, al mismo tiempo, creados a imagen y semejanza de Dios. Complementarios, no contrarios, porque muchas personas creen que es que la mujer es lo contrario al hombre, no es lo contrario. El hombre es lo contrario de la mujer, no es lo contrario. No son antónimos, sino complementos. Así es que la iglesia nos quiere enseñar sobre la sexualidad. Somos complemento, no somos antónimos, no somos contrarios, hombres de mujeres. No somos diferentes en nuestra aplicación de la dignidad, ¿no? No somos diferentes hombres, varones de mujeres. Somos complementarios, porque así nos quiso y fue la semejanza de Dios. Por eso tenemos que sacarnos de la cabeza toda esa imagen que el demonio nos ha vendido a través de la sociedad. Son menos fuertes, entonces mujeres en rebeldes en contra de los hombres porque las están aplastando. Entonces, hombre, dejen de gustarle las mujeres y conviértanse en mujeres. Salgámonos de esa sociedad que el demonio ha querido manipular y viene manipulando. Pensemos como piensa Dios, como quiere Dios que nosotros pensemos. Y pensar como piensa Dios es no ver la sexualidad como algo contrario, sino complementario. Nos ha hecho varón y hembra para que nos complementemos, no para que mantengamos unos en contra de otros, sino para complementarnos. Vamos a ver el siguiente artículo. Numeral 2335. Cada uno de los dos sexos es con una dignidad igual, aunque de manera distinta, imagen del poder y de la ternura de Dios. La unión del hombre y de la mujer en el matrimonio es una manera de imitar en la carne la generosidad y la fecundidad del Creador. El hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Génesis capítulo 2, versículo 24. De esta unión proceden todas las generaciones humanas. Confróntese Génesis capítulo 4, versículos 1 y 2 y versículos 25 y 26. Capítulo 5, versículo 1. Cada uno de los sexos, tanto de varón como hembra, tienen la misma dignidad ante Dios. El hombre no es diferente ante Dios que la mujer, ¿no?
El varón y la hembra en su dignidad son iguales. Y por ende, mire bien, y por ende, sus almas serán juzgadas de manera igual. Porque es que Dios no mira la sexualidad como una diferencia, sino que ve la sexualidad, es decir, al varón y a la hembra lo ven como su imagen y semejanza para complementar la sociedad y el designio de procrear y el designio de la familia. Un designio que se ha tomado desde el Génesis como el matrimonio, dejará el hombre a su hogar y se unirá a un nuevo hogar. Es decir, los hogares y la sociedad comienza a fluir y a crecer. Y como Dios nos ve en la misma dignidad, de la misma forma nos va a juzgar. Yo he visto grupos de oración feministas. He visto personas pensando de manera machista en grupos de oración, donde dice es que vamos a crear un grupo de San José y es para varones. Vamos a crear las adoradoras de la Virgen y es para hembras. Y he visto en las parroquias una discriminación entre los grupos. Si alguna vez se digna un párroco humilde a seguir mis consejos, yo le aconsejo que en el grupo que tienes de San José, dejes orar las mujeres. Que en el grupo que tiene de María, las Marianas, las famosas Marianas, deje entrar a los marianos. Porque es que para Dios no hay diferencia de sexo en el sentido moral ni en el sentido espiritual. Nuestra dignidad sexual nos enseña una manera de seguir a Dios. Somos iguales aunque distintos, dice allí el numeral. Distintos en apariencia, distintos en manera de pensar, distintos en la forma como fue creado nuestros cuerpos, pero iguales en dignidad, es decir, iguales para el juicio de Dios. Complementarios porque hay diferencias en nosotros, complementarios porque hay diferencias de fuerza, de actividad, de cuerpos, pero única dignidad y únicos iguales para ser juzgados de la manera moral y de la manera ante el juicio particular de Dios. Por eso nuestra espiritualidad, a pesar de que se enmarcan algunas diferencias por ser varón y por ser hembra, nos inclina a una igualdad de dignidad. Son iguales de dignos los hombres ante los ojos de Dios, varones como las hembras o mujeres. Iguales ante los ojos de Dios. Dignidad igual, aunque se enmarque en apariencia, en forma y físicamente algunas diferencias. Pero son diferencias físicas que no pueden quitar la dignidad completa. Por eso la sexualidad se ve en toda nuestra dignidad y en toda nuestra persona. Y eso ha de ser la base del matrimonio. Hembra y varón. La base de Dios. Es la base que viene del Génesis. Más adelante hablaremos sobre cómo la iglesia va mostrando la sexualidad en el matrimonio y cómo hay que vivir la sexualidad en el matrimonio. Este tema nos va a abarcar varias catequesis con tal de fin de poder tener claridad sobre la sexualidad según la iglesia. Vamos a ver el otro numeral. Numeral 2336.
Jesús vino a restaurar la creación en la pureza de sus orígenes. En el Sermón de la Montaña interpreta de manera rigurosa el plan de Dios. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28. El hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Confróntese Mateo 19, 6. La tradición de la Iglesia ha entendido el sexto mandamiento como referido a la globalidad de la sexualidad humana. Bueno, Jesús vino a restaurar la creación en la pureza de los orígenes, es decir, a restaurar esa creación de Dios en esa pureza entre varones y mujeres. Y es muy enfático, como dice aquí el numeral, que se ha oído decir que no cometerás adulterio, pero Jesús dice, si tú deseas en el corazón otra mujer, estás ya cometiendo adulterio en tu corazón. Pero ¿qué es lo que la tradición de la iglesia entiende por esto? Entiende a la globalidad de la sexualidad, o sea, la globalidad del ser supremo. ¿Cómo así? Si tú deseas ser otra cosa a lo que eres, el adulterio significa ir en contra de. El adúltero es el que va en contra de la otra persona. Eso significa la palabra adulterio. Entonces, cuando nosotros vamos en contra de Dios, rechazamos a Dios, lo rechazamos porque deseamos en nuestro corazón lo que no somos o lo que no es para nosotros. Es decir, cuando no aceptamos esa sexualidad. Cuando habla del adulterio en sí, el pecado de adulterio, para las personas que no lo han entendido, no es solamente no es ir a estar con otra mujer estando casado, solamente eso, sino reemplazar en otra persona lo que tú tienes en tu hogar. Y muchas veces se reemplaza con pensamientos. Y muchas veces se deja a la otra persona y se desplaza a la esposa o se desplaza al esposo cuando lo reemplazo en sí, en todos sus aspectos, así sea con el pensamiento. Ese es el verdadero adulterio. Pero cuando la iglesia adquiere ese mandamiento en la globalidad de toda la sexualidad humana, porque así termina este numeral, la iglesia abraza este mandamiento en decir que la sexualidad uno no puede cometer adulterio en contra del designio de nuestra sexualidad. Que nuestra sexualidad no puede abandonar lo que es por querer ser otra dignidad. El varón no puede abandonar ser varón para querer ser hembra. Eso es lo que nos enmarca ese adulterio. No podemos desear ser eso. No es que yo sigo siendo varón, pero yo sí desearía ser mujer. Y conscientes es en el corazón. Eso es lo que nos enmarca la tradición de la iglesia. Terminando el numeral, recordemos que nos dice, la tradición de la iglesia ha entendido el sexto mandamiento. ¿Cómo lo entiende? Como referido a la globalidad de la sexualidad humana. O sea, a toda la globalidad de la sexualidad humana. No solamente el adulterio matrimonial, sino retomando el adulterio de la sexualidad humana. Es decir, querer reemplazar mi sexualidad por otra sexualidad. Querer e ir en contra de las leyes de Dios y no aceptar las leyes de Dios es estar en pecado mortal. Y recuerda que ya hablamos del pecado y hablamos de la manera de cómo confesarse bien. Hablar con la verdad no es mal. No aceptar la verdad es lo que nos separa de Dios. Hay que tener humildad para aceptar los designios de la iglesia y los parámetros que la iglesia nos enmarca. El amor de Dios comprende la obediencia del hombre. El hombre obediente contará siempre con la gracia y la bendición de Dios. A veces fallamos en la obediencia, pero lo más importante es pedirle al Señor
fortaleza. Él mismo nos nos estará dando la fortaleza para cada día aferrarnos más a su destino. Querido amigo transformista, querido amigo o amiga que no aceptas tu sexualidad, yo te llamo en este momento a recapacitar ante Dios, de pedir a los ángeles, a la Virgen y en oración, aceptar la voluntad de Dios hacia tu sexualidad. Si estás muy acechado en tu pensamiento, pide ayuda a una persona que realmente conozca la espiritualidad y que te pueda guiar en oración para salir de esta tentación. No pierdas tu alma. Jesucristo le decía a Pedro, Pedro, ¿de qué te sirve ganar el mundo si vas a perder tu alma? Quiero hacerte un llamado a tu corazón. No estoy en contra tuya. Te aprecio y respeto tus decisiones, porque Dios nos ha dado la decisión para escoger el bien o el mal. Pero es el designio de Dios de que aceptemos nuestra sexualidad, de que vivamos y que aprendamos a ser feliz en ella. Si estás tentado a transformar tu género, recapacita un poco en tu alma. Te hago el llamado a que cuides de tu dignidad y respetes la dignidad sexual. Si estás tentado a eso, haz un alto en el camino, pon la mano en tu corazón y piensa también en la salvación de tu alma. Que la Virgen María los bendiga, los cubra con su manto y los acompañe siempre. Les recuerdo darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campana para que te lleguen los próximos videos de catequesis, bendiciones y jornada de oración en vivo.